vamos a empezar entonces a repasar. Entonces tenemos un problema de aplicación de fracciones que me dice que Daniel tiene que entregar un pedido de 15 3/4 kilogramos de fruta. Este es el pedido que él va a entregar. Me dice además que tiene una bolsa de 6,1/2 de kilo y tiene otra bolsa de 7,1/8 de kilo. Y me preguntan cuántos kilogramos le faltan para completar el pedido. O sea que ya él lo tiene estos 6,5 kilogramos y tiene estos 7,5 kilogramos. Para yo poder saber cuánto le falta, yo debo primero saber cuánto tiene. Y para saber cuánto tiene, entonces lo primero que yo voy a hacer es sumar 6,1/2 de kilogramos más 7,1/8 de kilogramos, que son las bolsas que tiene. Señores, como aquí yo tengo un entero y otro entero, yo puedo sumar enteros con enteros para no tener que convertir este mixto en una fracción impropia y este mixto en una fracción impropia para resolver, porque a lo mejor es mucho más tedioso o a lo mejor es mucho más largo el procedimiento. Ojo, se puede hacer, es otra vía como lo podemos resolver, pero si ya tengo los enteros acá, entonces voy a sumar esos enteros y posteriormente de sumar esos enteros, entonces voy a resolver la fracción. La suma entonces de 6 más 7 me va a quedar en 13,1/2 más 1/8 de kilogramos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver la suma de estas fracciones. Nosotros en el repaso pasado habíamos dicho que habían dos maneras de trabajar esto. La podíamos trabajar usando el mínimo común múltiplo y la podíamos trabajar con nuestro factor cruzado, ¿verdad? En donde nosotros podíamos, o bien sea, sacar mínimo común múltiplo o bien sea factor cruzado. Entonces, ¿está? Bien, entonces me voy a ir primero a resolver la suma por el factor cruzado. Ya sabemos, voy a hacer aquí aparte, 1/2 más 1/8, que como es una fracción heterogénea, entonces yo lo voy a hacer por estos dos métodos. Lo voy a hacer por este que es mucho más fácil de manejar y después si quieren lo vamos a hacer por el mínimo común múltiplo para que vean que da el mismo resultado. 1 por 8 es 8 más 2 por 1 es 2 entre 2 por 8 es 16. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar 10 entre 16. Podemos simplificar porque ambos son pares, son simplificables. Puedo simplificar entre 2. 10 entre 2, eso me va a quedar 5. Y 16 entre 2, eso me va a quedar 8. Quiere decir que el resultado de la suma de fracciones va a ser 5/8. Me voy a ir entonces a mi estructura de mi problema y ya yo sé entonces que lo que tiene Daniel son 15/5/8 de su pedido. Ahorita vamos a ver cuánto les falta. Antes de avanzar aquí, vamos a hacer la operación, ya la hicimos acá, multiplicando en X. Ahora la vamos a hacer utilizando el mínimo común múltiplo. Para utilizar el mínimo común múltiplo, habíamos dicho que teníamos que descomponer en factores primos. Voy a resolver esto mismo, pero con mínimo común múltiplo. Vamos a resolver descomponiendo en factores primos a 2 y a 8. Voy a dividir a ambos por el número más pequeño que lo puedan dividir. En este caso puede ser 2. 2 entre 2, eso me da 1. 8 entre 2, eso me da 4. A 4 lo puedo seguir descomponiendo. Lo puedo hacer entre 2. 4 entre 2, 2. Este lo puedo seguir descomponiendo. 2 entre 2, 1.
Y fíjense acá entonces que me quedaron estos factores. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Quiere decir que el mínimo común múltiplo que yo voy a sacar aquí es 8. ¿Ya? Y con ese mínimo común múltiplo, entonces el que voy a trabajar, vamos a trabajar. Va a ser un medio, voy a meter aquí a Diego Almanza, un medio más un octavo. El mínimo común múltiplo es 8. Recuerden que en este caso lo que debo hacer es dividir y luego voy a multiplicar. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo. Sería 8 entre 2, 4. 4 por 1, 4. Más, debo sumar, 8 entre 8, 1 por 1, 1. 4 más 1, 5, 5 octavos. Cuando la vez pasada les decía, muchachos, el mínimo común múltiplo me da la oportunidad de resolverlo y a veces ya me lo da simplificado, pues lo acabamos de verificar, que con la multiplicación en X yo conseguía una fracción que tenía que simplificar. En este caso, por el mínimo común múltiplo ya no lo tuve que hacer porque me dio una respuesta más ajustada. Entonces esta es una de las ventajas y por eso es bueno saber trabajar con los dos métodos. Dicho esto, entonces voy a pasar a la siguiente parte del problema. Me dice que cuántos kilogramos le falta para completar el pedido. Para yo saber esto, yo debo restar mi cantidad de kilogramos iniciales menos mi cantidad de kilogramos que yo sumé de lo que tenía. Entonces me voy a bajar un poquito acá en la pantalla y digo 15 3/4 menos 13 5 octavos. Esto es para saber cuánto le falta. Recuerden que tengo los enteros aquí, los puedo restar. 15 menos 13, ya sabemos que es 2. ¿Y qué va a pasar entonces con las fracciones? Con las fracciones las tengo que resolver tal cual como lo hice aquí. Lo voy a resolver 3/4 menos 5 octavos. Lo voy a hacer de los dos métodos. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes repasar. 3 por 8, 24. Menos, porque está restando, 4 por 5, 20. Sobre 4 por 8, 32. Aquí podemos restar 24 menos 20 es 4 sobre 32. Entonces aquí en este punto yo puedo simplificar. Puedo simplificar entre 2 o pudiera simplificar entre 4 también. Voy a simplificar entre 4. 4 entre 4, 1. 32 entre 4, 8. Entonces ahora tengo aquí mi respuesta de la recta. Quiere decir que Daniel le falta para completar su pedido 2/8 de kilogramos, porque ya esto lo tenía y ya esto lo tenía. Si quiero hacerlo por el mínimo común múltiplo, esta operación, yo debo descomponer los denominadores en factores primos. Voy a descomponer a 4 y a 8 y lo voy a hacer por el número más pequeño que yo pueda dividirlo. En este caso, el número más pequeño al cual yo puedo dividir es entre 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 2, 4. Puedo seguir dividiendo entre 2, 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2. Y puedo seguir dividiendo entre 2, 2 entre 2, 1.
Entonces me van a quedar los mismos factores, ¿ves? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que 8 es el mínimo común múltiplo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir ese mínimo común múltiplo allí y voy a dividir y luego voy a multiplicar. 8 entre 4, 2. 2 por 3, 6. Menos 8 entre 8, 1. Por 5, 5. Y 6 menos 5 es 1 octavos. Quiere decir, muchachos, que la misma cantidad que yo obtuve por este producto cruzado es la misma cantidad que yo obtuve por el mínimo común múltiplo. Aquí tuve que simplificar, aquí no tuve que hacerlo. Al final resolví mi sustracción de fracciones por los dos métodos, me dio lo mismo y obtuve la respuesta que estaba esperando Daniel. Bueno, ahora nos toca repasar sobre los números reales. Los números reales van a ser todos estos números que están aquí. Ya estos conjuntos nosotros los conocemos. Conocemos el conjunto de los números naturales, porque aquí trabajamos con los números hasta quinto grado más o menos trabajamos con estos números. Estos números naturales, hay algunos matemáticos que aceptan el 0 dentro de los números naturales, hay otros matemáticos que no lo aceptan, solamente lo aceptan como el conjunto 0, pero los números naturales van a ser aquellos que van a ir entonces, si aceptamos a 0, de 0 hasta el infinito positivo, y si no lo aceptamos, sino que lo aceptamos como conjunto 0 aparte, entonces va a ir desde 1 hasta más infinito. Tenemos este conjunto que es Z, que es el de los enteros positivos y negativos. Quiere decir que aquí vamos a encontrar en los enteros positivos a todos los que eran los números naturales y en los enteros negativos vamos a encontrar todos los números que van a ir a la izquierda de 0. Es decir, vamos a encontrar a menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente hasta el infinito. Entonces fíjense que los números reales, que es el conjunto que contiene a todos estos conjuntos, estos van a pasar a ser entonces subconjuntos de los reales. Y los enteros tiene a los naturales, pero también tiene a los enteros negativos, pero también tiene a 0. ¿Por qué digo esto? Porque los enteros positivos solamente pueden ser de 1 hasta el infinito. 0 no es ni positivo ni negativo. Y los enteros negativos van a ser los que están a la izquierda de 0, desde menos 1 hasta menos infinito. Después tenemos el conjunto de los números racionales, que lo vamos a denotar con esta letra Q. El conjunto de los números racionales me va a contener tanto a los enteros positivos y negativos, me va a contener tanto a los naturales y también me va a contener a todos los que son los decimales, en este caso los decimales finitos y los decimales infinitos periódicos. ¿Qué significa que sean infinitos periódicos? Que tienen un patrón de continuidad, ¿ok? Y además va a contener a las fracciones. Estos decimales y estas fracciones también positivas y también negativas. Los números irracionales va a ser aquel conjunto en donde yo no voy a tener la posibilidad de contar con estos números, sino que van a ser números que van a estar definidos por otros parámetros. Por ejemplo, parámetros como que sea un radical que su valor, cuando lo vamos a conseguir, no va a ser un valor infinito periódico, sino que va a ser un valor infinito no periódico. ¿Qué significa que sea un valor infinito no periódico? Que nunca se va a acabar y que no va a tener un patrón, que ese patrón va a cambiar y va a cambiar hasta el infinito. Entonces, este número por eso pertenece al conjunto de los números irracionales. Otro puede ser que van a ser expresiones que tengan un valor ya definido, como por ejemplo
estructuras con valores ya definidos, como por ejemplo el número pi, que va a ser un número que tiene un valor de 3,14, 15, 9 y una cantidad de números al infinito que lo hacen infinito no periódico. Entonces él se va a encontrar dentro de este renglón. Yo de repente puedo decir como ejemplos, entonces, que cuando me hablan de los números naturales, me pueden hablar, por ejemplo, de 20, de 30, de 1248, porque van a ser esos números que van a ir desde 1 hasta el infinito. Cuando me hablan de enteros positivos, me pueden estar hablando de estos números, pero también me pueden estar hablando de menos 1000, también me pueden estar hablando de menos 386, es decir, todos los números que van a la izquierda de 0, todos los números enteros que sean negativos. Cuando me hablan del conjunto Q, es decir, el conjunto de los números racionales, me pueden hablar de todos estos números, pero adicionalmente me pueden hablar de una fracción, bien sea positiva, o una fracción, bien sea negativa, o de un decimal finito, es decir, que se acaba, o de un decimal infinito periódico, es decir, que tiene un patrón que se repite. Recuerden que esta rayita me indica que esto se repite de igual forma al infinito. También puedo tener con esa fracción generatriz que se llama esa rayita, más valores. Entonces esto me indica que esto va a ser 2,324, 324, 324, 324 al infinito. Y entonces que en los números irracionales voy a tener esas expresiones que no tienen como resultado un valor exacto, sino un valor infinito no periódico, que lo puedo también ver representado con números decimales o con números o formas numéricas ya establecidas. Me voy entonces a un resumen general. Me dice entonces que el conjunto de los números reales es aquel que se va a representar con el símbolo de R mayúscula y va a corresponder a la unión entre el conjunto de los números racionales, que es Q, y el conjunto de los números irracionales, que es I. Este conjunto de los números de los números racionales, Q, lo vamos a tener cerrados para la adición y la multiplicación, pero por el contrario, I, que es los irracionales, no va a ser cerrado para la adición y la multiplicación. Quiere decir que cuando yo voy a hacer operaciones matemáticas, que eso lo vamos a ver, en el conjunto Q yo voy a tener valores que van a ser cerrados cuando sumo o multiplico, pero en cambio para I puedo tener otros resultados. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos operaciones con números reales. Aquí vamos a practicar la parte de la clasificación de los números reales. Me dicen en la primera estructura que tengo el número 3 más raíz de 2. Miren la instrucción. Clasifica cada número marcado en el conjunto que pertenece. Si el conjunto pertenece, entonces le vamos a poner un ganchito, y si el conjunto no pertenece, entonces le vamos a poner una X. Vamos a empezar con el primero, amena. Tengo 3 más raíz de 2. Te pregunto, amena, si yo resolviera esa suma, ¿ese resultado me puede dar para los números racionales o para los números irracionales? Vamos a empezar por ahí. Irracionales. Irracionales. ¿Por qué? Porque tenemos a una raíz de 2 que es un número irracional y no voy a tener como resultado sino un decimal infinito. Y aunque yo lo sume con 3, que es un número entero, natural, racional, al final el resultado va a ser irracional. Por lo tanto, efectivamente, va a ser irracional. Como ya es irracional, no puede ser racional. Y como es irracional, entonces puede ser real.
Le pregunto entonces a el señor Aguilera, Arturo. Arturo, -1, ¿a cuál de los conjuntos pertenece? Al racional. Repite, por favor. Al racional. Correcto. Como es racional, no puede ser irracional, pero sí puede ser real. Entonces, me voy con la siguiente, Rochan. 1,11223 hasta el infinito. ¿Qué tipo de número sería ese, Rochan? ¿Racional, irracional? Mira el patrón. El patrón va cambiando al infinito. Quiere decir que es infinito no periódico. Entonces, irracional. Irracional, correcto. Porque cuando tú ves el patrón aquí de los decimales, te das cuenta que va a cambiar al infinito. Que no va a ser un patrón periódico, sino no periódico. Por lo tanto, si es irracional, no puede ser racional, pero sí puede ser real. 17/3, Yasmín, 17/3. En este caso, Yasmín, nos tocaría dividir 17/3 para poder tener una idea de cuánto es el valor de ese número. Si yo divido, vamos a hacerlo rapidito acá, 17 entre 3, voy a bajar al 17, voy a buscar un número que multiplicado por 3 se aproxime de 17, 5 por 3, 15, me van a quedar aquí 2, voy a, como tiene un residuo, le voy a sacar decimal, agrego un 0, el número que puede aproximarse a 20 cuando lo multiplico por 3 es 6, 6 por 3 18, aquí me va a quedar 2, vuelvo a agregar, 6 por 3 18, 2, 6 por 3 y así sucesivamente, Yasmin. ¿Te estás dando cuenta del patrón? De acuerdo a ese patrón que me va a quedar 5,66666 al infinito, porque siempre me va a quedar residuo y no se va a acabar, yo lo puedo escribir entonces 5,6 fracción generatriz. De acuerdo a esto, ¿qué tipo de número es? ¿Alguien que ayude a Yasmín? Amena. Es irracional. Fíjate, el patrón es periódico. Entonces es racional. Entonces es Racional. racional. Me tengo que fijar en el patrón. Por lo tanto, si es racional, no puede ser irracional, pero sí puede ser real. Vamos con el siguiente. Mira la fracción generatriz acá. Racional. Racional, porque todos los racionales van a tener infinitos periódicos. Muy bien. Si es racional, no puede ser irracional, pero sí real. 0. A ver. Monique, 0. Racional. Señora. Racional. Excelente, racional, por lo tanto no puede ser irracional, pero sí real. Señorita Alía, raíz de 3/2, raíz de 3. Si yo debo calcular la raíz de 3, no hay ningún número que multiplicado por el mismo que potenciado al cuadrado me dé 3. Por lo tanto ya yo sé que esto es un número irracional. Y aunque lo divida entre 2, Alía, Es irracional. es irracional, excelente. Entonces es real. Y al señor Pi, Irracional. irracional, ¿por qué? Porque pi ya tiene un valor, es una forma de escribir a ese número irracional. Muy bien, hasta aquí buenísimo. Entonces ya estamos ubicados en los conjuntos, ya sabemos qué es lo que tenemos que tratar de analizar cuando estoy ubicando números en conjuntos específicos. Aquí le dejo un resumen final, aquí también quiero que me ayuden. Me dice que escriba un número racional, o sea que puede ser decimal, mayor que 3,5. ¿Quién me ayuda? Un número racional mayor que 3,5. 3,6. 3,6,
pude haber dicho 4, pude haber dicho 10, pude haber dicho 20 sobre 5. ¿Por qué? Porque lo puedo tener en cualquier escritura, pero que me mantenga la racionalidad, fracción, decimal, entero. Acuérdense que todos esos son racionales. Voy con otro. Un número racional que sea menor que menos 3. Menor. Recuerden que en los números negativos, soy menor mientras más alejado de 0 esté. Y soy mayor mientras más cercano a 0 esté. Esa regla no se les puede olvidar. Entonces, si me piden que sea menor que menos 3, ¿qué número puedo escribir aquí? Menos 10. Menos 10, menos 2, perdón, menos 10, menos 20. O sea, cualquier número que vaya a la izquierda de menos 3. Muy bien. Un número irracional que esté en forma de raíz. Que lo escriba como una raíz. Raíz de 7. Me dijeron eso, ¿verdad? ¿Por qué raíz de 7? Porque cuando yo trato de ubicar un número que multiplicado por el mismo me dé 7, no lo voy a encontrar exacto. O sea que raíz de 7 es un buen ejemplo para él. Un número natural mayor que 5. Recuerden que en los positivos, más alejado, soy mayor, mientras más alejado de 0, y mientras más cercano a 0, soy menor. El 6 es un buen ejemplo. Menor que menos 2. Entero menor que menos 2. Menos 5. No. Menos. Menos Menos 5. Menor. Menos 1 no puede ser, porque menos 1 es mayor que menos 2. Mira la regla. Sí. Mientras más cercano a 0, entonces me hago más grande siendo negativo. Por eso es que menos 5 es el ejemplo que más, o sea, el que se debe escribir allí, o cualquier otro que siga esa línea. Me piden un número racional que esté entre 425 y 428. Recuerden, recta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, y voy a poner el 5 para acá. Quiere decir que estos valores van a estar en medio de esto. Yo voy a ampliar este 4 aquí y este 5. ¿Para qué? Para que vean que aquí acabamos de ver que también hay números. Entonces, si yo voy a dividir esta recta numérica, yo puedo saber, bueno, 4, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y entonces el 5 me quedó aquí. Vamos a borrar este 5 de acá, que me quedó muy lejos. Y 4,28 están acá, entre 4.2 y 4.3. O sea que voy a buscar valores intermedios. ¿Qué número sería ese que está intermedio allí? 4,27. 27, 26, cualquiera de los dos pudiera haber usado allí. Señores, ¿qué les pareció? Súper sencillo, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí. Sí. Espero que haya sido de su provecho. Recuerden, si tienen dudas, teacheremelisa, módulo2020@gmail.com. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao. Chao.